Soy la mala por pedirle ayuda a mi padre después de casarme con el hombre que destruyó su vida. A veces me pregunto en qué momento exacto mi vida dejó de ser mía. Si fue cuando nací, cuando mis padres se casaron o cuando mi madre decidió que la verdad era un lujo que no podíamos permitirnos. Porque crecí creyendo historias que no me pertenecían, cargando culpas que no entendía y odiando a un hombre al que apenas conocía. Tenía 12 años cuando mis padres se separaron, pero en mi memoria no es una ruptura, es una explosión. Un antes y un después marcado por el sonido de una puerta cerrándose y el llanto silencioso de mi madre en la cocina. A esa edad, yo no sabía que los adultos también mienten. Pensaba que las lágrimas eran prueba suficiente de inocencia, y que quien grita más fuerte siempre tiene la razón. Mi madre tenía 32 cuando decidió que mi padre ya no era parte de nuestra vida. Recuerdo su voz quebrada mientras me explicaba que él la maltrataba, que la hacía sentirse pequeña, que nunca la había amado realmente. Me decía que había sido un error casarse, que había soportado demasiado tiempo por mí, que yo no podía entender todavía lo que era vivir con miedo. Y yo, una niña con el corazón hecho de plastilina, absorbía cada palabra como si fuera una revelación divina. Cada noche me repetía la misma frase: tu padre no nos quiere. Con el tiempo dejé de preguntarme por qué. Era más fácil aceptar que él era el villano de la historia que enfrentar la posibilidad de que hubiera otra versión. Pero los niños no se quedan quietos dentro de las mentiras. Crecen. Se deforman. Mi padre intentó llamarme varias veces esos primeros meses. Yo escuchaba el teléfono sonar mientras mi madre hacía un gesto de desprecio y lo dejaba sonar hasta que moría el tono. A veces atendía solo para decirle: ella no quiere hablar contigo. Déjala vivir en paz. Y colgaba antes de dejarlo responder. Yo nunca supe si él había dicho algo más. El nuevo hombre en nuestra vida, Christian, apenas tenía 24 años cuando entró por la puerta con una sonrisa tímida y una bolsa de pan. Era amable conmigo. Me hablaba con paciencia, me acompañaba al colegio, me preguntaba cómo me había ido. No entendía por qué mi madre cerraba la puerta de la habitación cuando él venía, pero en ese entonces yo no entendía muchas cosas. Lo que sí entendía era que él estaba. Que se quedaba. Que no me hacía sentir como un estorbo. Y, poco a poco, empecé a compararlo con mi padre. A repetir frases que no eran mías, pero que sonaban correctas. Él sí me quiere. Él sí está aquí. Él sí es un hombre de verdad. En la escuela, mis compañeros hacían comentarios que quizás para ellos eran bromas, pero para mí eran confirmaciones de lo que ya sabía. ¿Tu papá nunca viene? Seguro ni le importas. ¿Está vivo? Yo llegaba a casa con esas palabras clavadas en la piel, y mi madre me abrazaba como si quisiera protegerme del mundo, pero al mismo tiempo alimentaba mi resentimiento. Te lo dije, susurraba. No vale la pena. Las visitas de mi padre se fueron haciendo menos frecuentes hasta desaparecer. No sé cuándo fue exactamente. Solo recuerdo que un día dejé de esperarlo. Y no me dolió tanto como debería. Era más fácil culparlo que preguntarme si yo tenía algo que ver. A los 15, mi madre se casó con Christian. Para entonces, él ya era mi papá. Así lo llamaba. A veces por cariño, a veces para herir al hombre cuya sangre corría por mis venas. Y a veces, simplemente, porque era la única figura que tenía al lado. Mi padre seguía enviando dinero para mis estudios. Mi madre lo recibía como si fuera un impuesto, una deuda que él nunca terminaría de pagar. Yo crecí creyendo que ese gesto no significaba nada, que era lo mínimo que podía hacer un hombre tan miserable. Lo extraño es que, con el tiempo, las historias de mi madre empezaron a cambiar. Algunos detalles no encajaban. Algunas lágrimas parecían forzadas. Algunas frases contradecían otras que había dicho antes. Pero yo ya estaba demasiado adentro. Había construido una identidad entera basada en la idea de que él era el villano. No podía cambiar de repente y admitir que tal vez me equivoqué. Nadie me dijo que la verdad no siempre llega como un rayo. A veces llega como una sombra. Se insinúa. Te incomoda. Te hace cuestionar cosas que preferirías dejar enterradas. Pero sigue ahí, recordándote que no puedes escapar de lo que no entiendes. Hoy veo todo hacia atrás y siento un escalofrío. Porque me doy cuenta de que mi madre no solo me mintió. Me entrenó. Me moldeó. Me convirtió en su arma. Y yo la usé con orgullo. Pero en ese momento, yo era la hija perfecta. La que creía. La que obedecía. La que defendía a su madre incluso cuando no entendía por qué. Si alguien me hubiese preguntado si quería conocer la versión de mi padre, habría dicho que no. ¿Para qué? Ya sabía quién era él. Ya sabía lo que había hecho. Ya sabía que no valía la pena. Yo creía conocer toda la historia. Y sin darme cuenta, estaba viviendo dentro de una enorme, cuidadosa y devastadora mentira que me venía persiguiendo desde hacía años, aunque yo no quería aceptarlo. Pero cuando mi madre murió, la mentira dejó de ser un susurro y se convirtió en un golpe directo al pecho. Tenía 22 cuando recibí la llamada que cambió todo.
Esa clase de llamadas que te congelan la sangre antes de que puedas siquiera pronunciar una respuesta. Hubo un accidente. ¿Qué tipo de accidente? Automovilístico. ¿Mi mamá está bien? Lo siento. Todavía puedo recordar el silencio que vino después. Un silencio tan pesado que parecía llenar todo el cuarto. No lloré de inmediato. No grité. No dije nada. Solo me senté en el suelo como si mis piernas hubieran decidido que ya no valía la pena sostenerme. Cristian, mi padrastro, llegó minutos después. No sé si me abrazó primero o si yo me lancé sobre él, pero recuerdo su camisa empapada por mis lágrimas y su mano temblorosa acariciando mi espalda. Esa noche, él lloró conmigo. Y al día siguiente también. Pero llorar no pagaba un funeral. Mi madre no tenía ahorros. No tenía un seguro. No tenía nada. Vivíamos al día, y la verdad es que yo siempre asumí que ella tenía algún plan, algún respaldo, algo que pudiera sostenernos si pasaba algo inesperado. Pero no había nada. Ni siquiera un papel con instrucciones. Nada. Cristian y yo hicimos cuentas. El dinero apenas alcanzaba para el alquiler y para sobrevivir 2 semanas sin trabajar. El funeral era un lujo que no podíamos permitirnos. Y ahí nació la primera decisión que sé que marcó el principio del fin. Tenía que llamar a mi padre. Ese número que no marcaba desde adolescente. Esa voz que había decidido borrar de mi vida. Me tomó casi 1 hora atreverme. Cuando finalmente lo hice, sentí que mi corazón iba a romperse en el pecho. Sonó 1 vez, 2, y al tercer tono escuché su voz. Hola. Era más grave de lo que recordaba. Más cansada. Más humana. Soy yo, logré decir. Hubo un silencio corto, como si el mundo hubiera dejado de girar un segundo. Hija. Susurró, confundido. ¿Estás bien? La palabra hija me perforó de una forma que no esperaba. No, dije. Mamá murió. Silencio. Otro más. Uno que podría haber significado tantas cosas. Pero no significó lo que yo necesitaba. Lo siento, dijo al fin. Yo apreté los dientes, tratando de mantener la compostura. No tenemos dinero para el funeral. Y necesito tu ayuda. La frase cayó pesada entre nosotros. Yo esperaba un suspiro. Un claro que sí. Un dime cuánto hace falta. Lo que fuera. No estaba preparada para lo que vino. No cuentes conmigo para eso. El mundo se inclinó. Literalmente. Sentí que tenía que sostenerme del borde de la mesa para no caerme. ¿Qué dijiste? No es mi responsabilidad, repitió. Ahí se me rompió algo que había estado sostenido con alambres tensados por años. Fue tu esposa. La madre de tu hija. No vas a ayudar. Su tono cambió. Se volvió duro, filoso, tan frío como el mármol de una lápida. Esa mujer destruyó mi vida. Me quitó mi dinero, mi reputación, mis años. Y te convirtió contra mí. ¿Ahora vienes a pedirme dinero para enterrarla, de verdad? Mis manos temblaban. Mi garganta ardía. Te odio. Solté sin pensarlo. Lo sé, respondió. Y aún así llamaste. Porque no te queda nadie más. Aquí comienza el diálogo intenso obligatorio de esta parte. Eres un miserable. Deberías ayudar. Es tu deber como padre. ¿Mi deber? Se rió sin humor. Mi deber fue criado a golpes por mentiras que tú elegiste repetir. ¿Sabes cuántas veces fui al colegio a pedir verte? ¿Cuántas veces tu madre me echó diciendo que tú no querías saber de mí? Yo era una niña. Y yo era tu padre. ¿Por qué nunca te detuviste a preguntarte si lo que te decía era verdad? ¿Por qué nunca viniste a verme por tu cuenta? ¿Por qué era tan fácil odiarme? Las palabras me abrieron una grieta que no supe cerrar. No puedo creer que me niegues esto, dije, llorando. Es el funeral de mi mamá. Tu mamá eligió esta vida. Y tú también. Yo no voy a pagar por las decisiones de otros. ¿Ni por mí? Su silencio fue la respuesta más dolorosa. Papá, estoy pidiéndote ayuda. Por favor. No, dijo suavemente, casi triste. No otra vez. Y colgó. Sentí que alguien había metido la mano dentro de mi pecho y había arrancado algo vivo. Me dejé caer en el suelo y lloré hasta que la garganta me ardió. Cuando Cristian me encontró, no dijo nada. Solo me abrazó y me dijo que íbamos a solucionarlo. Y lo hicimos. Con préstamos, favores y deudas que no sabíamos si podríamos pagar. Pero lo hicimos. El funeral fue pequeño. Sin flores costosas. Sin discurso formal. Sin familia. Solo Cristian, yo, y un silencio que parecía tragarlo todo. 2 días después, recibí un mensaje de mi padre. 5 palabras. Secas.
Fugaces, innecesarias. Puedes venir a vivir aquí. Lo miré. Sentí algo parecido al asco. O al miedo. O al resentimiento. No sé. No respondí. Porque aunque él creyera que ese mensaje era un puente, en realidad era un recordatorio brutal, que solo aparecía cuando ya no quedaba nada. Que siempre llegaba tarde. Que nunca estaba cuando realmente lo necesitaba. Ese mensaje fue el primer ladrillo del muro que terminaría separándonos para siempre. El primer ladrillo del desastre que vendría después. El primer y último ofrecimiento homo si fuera tan fácil. Como si después de dejarme sola con un cadáver y con deudas, pudiera aceptar su gesto como un abrazo. No respondí. Me quedé con Christian. Los días que siguieron al funeral fueron extraños. Demasiado silenciosos. Demasiado íntimos. Dormíamos en cuartos separados al principio, por respeto, por costumbre, por el peso de la muerte flotando en el aire. Pero las noches eran largas, y el dolor, compartido. A veces me sentaba en la sala a mirar fotos de mi madre. A veces Christian llegaba con 2 tazas de té, se sentaba a mi lado, y nos quedábamos así, en ese limbo donde nadie sabía cómo actuar. Éramos 2 náufragos en el mismo bote roto. Y sin darnos cuenta, empezamos a hablarnos distinto. Las palabras eran las mismas de siempre, pero el tono, no. Había algo en su voz, en cómo me miraba, en cómo decía mi nombre. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero no lo era. Había algo más. Una tensión silenciosa que se estiraba cada vez más con cada noche compartida, cada conversación larga, cada lágrima consolada. Un día, jugando cartas, como solíamos hacer para distraernos del mundo, le conté que me sentía sola. Muy sola. Que después de todo lo que había pasado, lo único que me sostenía era él. Que no sabía cómo lidiar con esa mezcla de cariño, dependencia, necesidad y algo más. Él me miró. No como un padre. No como un amigo. Me miró como un hombre. Y yo no aparté la mirada. Tú también eres lo único que tengo, me dijo. No sé quién se acercó primero. Solo sé que, cuando lo hizo, yo no me alejé. Fue un beso corto. Lento. Cargado de culpa y alivio al mismo tiempo. Cuando nos separamos, nos quedamos en silencio durante segundos eternos. Luego él susurró, «Esto está mal, ¿verdad?» Sí, le dije. Pero no quiero detenerme. Y no lo hicimos. A partir de ahí, todo fue un deslizamiento suave por una pendiente resbalosa. Lo justificábamos diciendo que estábamos dolidos, que no teníamos a nadie más, que el cariño que teníamos era real. Tal vez todo eso era cierto. Tal vez solo queríamos creerlo. Nunca hicimos pública la relación. No al principio. Teníamos miedo de las reacciones. De las preguntas. De las miradas. Pero cuando cumplí 25, decidimos dejar de escondernos. Para entonces ya convivíamos como pareja. Dormíamos juntos. Desayunábamos como una familia. El mundo ya nos juzgaba por todo. ¿Qué más daba una etiqueta? Y entonces le propuse matrimonio. Sí, fui yo. Él no se lo esperaba. Me miró como si estuviera bromeando. Pero cuando vio que hablaba en serio, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Aceptó. El infierno empezó el mismo día que anunciamos la boda. Mi familia, la poca que quedaba, explotó. Llamadas, mensajes, amenazas veladas. ¿Que cómo podía hacer eso? Que era el ex de mi madre. Que era un enfermo. Que yo era peor por aceptarlo. Nadie quiso escucharme cuando intenté explicar que no fue algo planeado. Que no fue una traición. Que simplemente ocurrió. Que él me cuidó cuando nadie más lo hizo. Que me salvó. Lo único que recibí fue odio. Mi padre, como era de esperarse, no me llamó. Pero yo sí lo llamé. No por costumbre. No por protocolo. Por una absurda necesidad de que, por una vez en la vida, dijera algo bueno. Que al menos me dijera, espero que seas feliz. ¿Qué quieres?, preguntó apenas atendió. Me caso. Silencio. Largo. Tenso. Ya lo sé, dijo al fin. ¿Y no piensas felicitarme? ¿Felicitarte por casarte con el hombre que arruinó mi vida? Eso fue hace años. Las cosas cambiaron. Tú cambiaste. Para peor. ¿También esperas que pague la boda y te lleve al altar? ¿No sería lo tradicional, papá? Se rió. Esa risa que suena como cuchillos arrastrándose sobre el piso. ¿Estás bien de la cabeza? ¿De verdad crees que voy a entregarte en el altar, al tipo con el que tu madre me fue infiel? ¿Qué también me quitarás eso? No estoy quitándote nada. Estoy formando mi vida. No, estás destruyendo lo que queda de la mía. ¿Siempre vas a ser así de cruel? ¿Hasta cuándo vas a castigarme por errores que no fueron míos?
Hasta que te dejes de hacer la víctima. Hasta que admitas que te convertiste en todo lo que jurabas odiar. ¿Por qué te cuesta tanto quererme? Porque tú me dejaste primero. Y colgó. Mi pecho dolía tanto que apenas podía respirar. Intenté llamar a mis tíos. A mi abuela. A mis primas. Nadie contestó. Nadie quiso venir. La boda terminó siendo pequeña. 2 amigas, un juez, una lista de ausencias larguísima. Pero yo creía que era feliz. Por primera vez, tenía algo que nadie podía quitarme. O eso pensaba. Porque aunque me juré que ya no me importaba la opinión del resto del mundo, una parte de mí sabía que había cruzado una línea que nunca podría desandar. Una línea que me seguiría a todas partes. Un lazo oculto, todo lo que estaba mal entre nosotros había estado oculto. Pero ya no. Los primeros meses después de la boda fueron tranquilos, casi felices. Christian seguía siendo atento, aunque más distante. Decía que era el estrés del trabajo, que necesitaba tiempo, que estaba aprendiendo a adaptarse. Y yo, como siempre, le creí. Porque cuando no tienes a nadie más, aprendes a justificar lo injustificable con una facilidad aterradora. Pero las grietas empezaron a mostrarse. Pequeñas, al principio. Frases cortantes. Salidas que no avisaba. Una copa de más. Ojos que ya no me buscaban igual. Y después, los mensajes. Una noche que él dejó su teléfono en el baño mientras se duchaba, vibró. No quería ser esa persona. No quería mirar, pero lo hice. Era una conversación. Con una mujer. Con varias mujeres. Había palabras que no podían interpretarse de otra forma. Fotos. Videos. Fechas recientes. Me senté en la cama. Las manos me temblaban. Cuando salió de la ducha, me vio con el teléfono en la mano y ni siquiera se sorprendió. Solo suspiró. Te metiste donde no debías. ¿Es en serio? ¿Esto es todo lo que tienes para decirme? Se secó el pelo con calma. Como si yo fuera una adolescente exagerando una tontería. Nunca te prometí ser alguien que no soy. ¿Cómo puedes decirme eso? Somos esposos. Sí. Esposos. No esclavos. Me juraste amor. Y te lo di. Lo que pude. Lo que me sobró. Sentí que me habían escupido en la cara. Quise gritar, pero no pude. Solo me encerré en el baño, me desplomé junto al lavamanos y lloré hasta que se me entumecieron los labios. Pasaron semanas así. Hablábamos lo mínimo. Dormíamos en extremos opuestos de la cama. Mi cuerpo era un extraño en su presencia. Su voz era un recuerdo desdibujado. Hasta que una tarde, mientras me sentía especialmente cansada y con náuseas, decidí hacerme una prueba. 2 rayas. Me quedé mirando el resultado como si fuera un código cifrado que no podía entender. Caminé en círculos durante 1 hora. No sabía si llorar, reír, salir corriendo. Lo único que sabía con certeza era que él no iba a tomarlo bien. Tenía 2 meses de embarazo. Esa noche, cuando volvió del trabajo, se lo dije. Su reacción fue exactamente lo que temía. No gritó. No se alteró. Solo se congeló. ¿Estás segura? Sí. ¿Y qué piensas hacer? ¿Cómo que qué pienso hacer? Tenerlo. Es nuestro hijo. Él se quedó en silencio. Luego negó con la cabeza. No. No pienso criar otro hijo. Ya pasé por eso contigo. ¿Perdón? Dije lo que dije. No estoy hecho para esto. No quiero volver a empezar. Quiero vivir mi vida. Somos una familia. Esto cambia todo. No cambia nada, me interrumpió. Solo te hace más dependiente. Y yo no estoy dispuesto a cargar contigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me acerqué. Le tomé la mano. Él la retiró. Christian, por favor. No me hagas esto. Abórtalo, dijo. ¿Qué? No quiero este hijo. Y tú tampoco deberías. No digas eso. No puedes obligarme. No. Pero tampoco me quedaré si decides tenerlo. Durante 6 días no nos hablamos. Nos cruzábamos en el pasillo como fantasmas que compartían una casa embrujada. Yo no dormía. Él tampoco. Me dolía todo. Me dolía el cuerpo. Me dolía estar viva. El 7º día se fue. Lo vi bajar las escaleras con su maleta. Lo seguí, descalza, apenas con una manta encima. ¿A dónde vas? A donde sea. No puedes irte. Estoy embarazada. Ese es tu problema. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Se detuvo en la puerta. Me miró como si yo fuera una desconocida. ¿Recuerdas cuando dijiste que yo te salvé? Mentira. Te arruiné.
como tú a mí. Tú me prometiste una vida juntos. Y tú me usaste para sentirte protegida. No nos debemos nada. Ya no. Estoy sola. Así es como empezaste. Así es como terminarás. Y se fue. Me quedé en la entrada, con los pies fríos y el corazón roto. El sonido de la puerta cerrándose fue idéntico al que escuché cuando tenía 12 años, cuando mi padre se fue por primera vez. Me desplomé en el sofá. Vomité. Lloré. Grité. Nadie vino. Nadie tocó la puerta. Nadie preguntó si estaba bien. Tenía pocos ahorros. En 2 semanas vencía el alquiler. No tenía trabajo. No tenía familia. No tenía nada. Solo una vida creciendo dentro de mí y una ansiedad que me devoraba. Entonces, lo pensé. Mi padre. La idea me quemaba la garganta. Pero no tenía a quien más recurrir. Era mi última carta. 4 días después, me paré frente a su puerta. Temblaba. No por el frío, sino por todo lo que no sabía cómo decir. Toqué. Me abrió él. Tenía canas en la barba. Ojeras. El mismo olor a tabaco. Tú. Necesito hablar contigo. Me dejó pasar. Me senté en su sillón. El mismo en el que solía ver televisión cuando era niña. ¿Qué pasa? Cristian me dejó. Ni parpadeó. Estoy embarazada. Nada. Y necesito tu ayuda. ¿Ayuda para qué? Un lugar. Dinero. Consejo. Lo que sea. Te lo ruego. ¿Y ahora si soy tu padre? Por favor. Estoy desesperada. Se inclinó hacia mí. Me miró a los ojos. Así no funcionan las cosas. No después de todo lo que pasó. ¿Después de qué? ¿De haber sido una niña confundida? Tú eres el adulto. Y tú eres la hija que me reemplazó por el hombre que destruyó mi vida. No es justo. No. Pero es lo que hay. ¿Vas a dejar que tu nieto nazca sin nada? Mi nieto no me debe nada. Tú sí. Y nunca pagaste. Estás enfermo. Y tú estás sola. Porque te lo ganaste. Entonces recordé la carta. La que me dejó cuando no fue a la boda. Nunca la había leído. La saqué de mi bolso. La había traído sin pensarlo. La abrí ahí, frente a él. Solo tenía una frase, escrita con su caligrafía gruesa, apretada. Si algún día vuelves, ya no habrá nadie esperándote. Y lo entendí todo. Ese día perdí más que a un esposo. Perdí la posibilidad de redención. De perdón. De volver a empezar. Solo me quedó una carta, una sola oración en una hoja amarillenta. Si algún día vuelves, ya no habrá nadie esperándote. La leí una vez. Luego otra. Las palabras eran sencillas, pero sentí que me arrancaban el aire. Apreté el papel con fuerza, como si hacerlo pedazos pudiera deshacer el mensaje. No pude. Solo lo dejé caer sobre la mesa y levanté la mirada. Mi padre seguía allí, sentado al otro lado, observándome en silencio. No parecía disfrutar la escena, pero tampoco se inmutaba. Como si hubiera ensayado este momento durante años. Como si, en el fondo, lo hubiese estado esperando. ¿Esto es lo que querías decirme todo este tiempo? Le solté entre lágrimas. ¿Que nunca ibas a perdonarme? No, respondió con voz baja. Lo que quería decirte es que el perdón tiene fecha de vencimiento. Y el tuyo expiró hace mucho. Era una niña. Tenía 12 años. Solo escuchaba a mi madre. ¿Y a los 15? ¿Y a los 18? ¿Y a los 22? Cuando enterraste a tu madre y seguiste llamando papá al hombre que arruinó mi vida? No puedes reprocharme que me refugié en quien me dio cariño. ¿Cariño? ¿Llamas cariño a lo que hiciste? Lo amaba. No. Lo necesitabas. Que es muy distinto. Me puse de pie. No podía quedarme quieta. Sentía que si no me movía iba a estallar. Estoy embarazada, papá. Voy a ser madre. Y estoy sola. Tú deberías ser el primero en ayudarme. Él levantó una ceja. Se tomó su tiempo antes de hablar. ¿Ayudarte? ¿Ahora? Sí. Ahora. Más que nunca. No. ¿Qué? No voy a ayudarte. ¿Por qué? Porque no te lo mereces. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Fue como si el mundo se detuviera a escucharme romperme por dentro. ¿Vas a dejarme en la calle, con un hijo? No. Tú te dejaste sola. Yo solo estoy respetando tu decisión. No es así. No, aquí empieza la confrontación brutal. Tú me reemplazaste, ¿recuerdas? Fuiste tú la que dijiste que Cristian era mejor padre. Fuiste tú la que me cortó de su vida.
Fuiste tú la que se casó con el hombre con el que tu madre me fue infiel. Y ahora vienes, embarazada de ese mismo hombre, a pedirme refugio. Las cosas no son tan simples. No. ¿Qué parte quieres que vea con compasión? ¿La parte donde te arrodillaste frente al mismo tipo que me quitó a mi familia? ¿O cuando me llamaste para que enterrara a la mujer que me destrozó? Yo no elegí nacer en medio de esa historia. Y aún así la perpetuaste. Con cada decisión. Con cada rechazo. Con cada llamada ignorada. Yo intenté acercarme a ti. Años. Pero tú ya habías decidido quién era el malo. ¿Y qué? ¿Eso justifica que me des la espalda ahora? No. Pero explica por qué no me debes reclamar que lo haga. ¿Sabes qué? Dije entre lágrimas. Puede que no sea perfecta. Puede que me haya equivocado. Pero sigo siendo tu hija. Y eso debería ser suficiente. Él se inclinó hacia mí. Sus ojos eran dos cuchillas. No, hija. Eso nunca fue suficiente, porque tú nunca me trataste como padre. Solo cuando te convenía. ¿Me estás condenando? No. Me estás viendo sin la venda de tu narrativa. Y no te gusta lo que ves. Me llevé las manos al rostro. Estaba temblando. Estaba rota. No sabía si gritar, rogar o simplemente desmayarme ahí mismo. Solo necesito un lugar donde quedarme. Te juro que no será para siempre. Solo hasta que consiga trabajo. ¿Solo hasta que, y el niño? ¿Qué? ¿Planeas tenerlo? Sí. Claro que sí. Entonces te equivocas. ¿De qué hablas? De pensar que voy a criar al hijo de Christian. Ni bajo este techo. Ni bajo mi apellido. Eres un monstruo. No. Soy un hombre que finalmente aprendió a decir no a quien siempre le dijo sí. Me levanté. Di un paso hacia la puerta. ¿Sabes qué, papá? Te odié por años. Y ahora veo que tenía razón. Y aún así, aquí estás. Me quedé paralizada. No había nada más que decir. Ya no había espacio para el perdón. Ya no quedaban puentes. Solo escombros. ¿Me vas a echar? Si no te vas en 5 minutos, llamaré a la policía. Di media vuelta. Salí. El viento afuera era gélido. Pero no dolía tanto como su voz. Caminé sin rumbo durante horas. Apretando el vientre. Preguntándome qué clase de madre sería yo si traía una vida a este mundo, sin amor, sin apoyo, sin familia. Y por primera vez, consideré una opción que jamás había pensado seriamente. Al día siguiente pedí la cita. No fue fácil. No fue rápido. Pero fue definitivo. Salí de esa clínica con la mirada vacía. Con el cuerpo adolorido. Con la mente hecha trizas. Y aún así, nadie me llamó. Nadie me buscó. Nadie preguntó por mí. Porque todos ya me habían soltado. Porque en mi intento desesperado de justificar cada decisión, cada error, cada impulso, había terminado sola. Enterré una vida. Y también enterré lo poco que quedaba de la mía. Me convertí en la persona que todos dijeron que era. Una villana sin causa. Una hija sin perdón. Una mujer sin final feliz. Y lo peor de todo, es que ni siquiera me siento culpable. Solo siento vacío en la cama donde dormía con alguien que prometió cuidarme. Vacío en el vientre donde ya no habitaba nadie. Vacío en los bolsillos, en el teléfono sin llamadas, en el corazón donde ya no quedaba ni rencor. Después del aborto, me convertí en una sombra. Caminaba porque el cuerpo lo hacía por inercia. Comía porque era necesario no morir. Pero yo ya no estaba ahí. No del todo. Lo poco que quedaba de mí se había evaporado el día que salí de casa de mi padre y supe que no iba a volver. Nunca. Intenté trabajar. Sobrevivir. Volver a estudiar. Pero cada intento chocaba contra la misma pared invisible. Nadie me creía capaz. Ni los demás, ni yo. Tenía un apellido que nadie respetaba y un pasado que todos murmuraban. Algunos conocidos me escribieron por morbo, queriendo confirmar lo que habían escuchado. ¿Es verdad que te casaste con tu padrastro? ¿Es cierto que abortaste porque te dejó? ¿Tu papá sigue sin hablarte? Sí. Sí a todo. La historia ya no me pertenecía. Ahora era un rumor más. Un ejemplo de lo que pasa cuando no escuchas a tu familia. Una advertencia para otras hijas. Un chisme para vecinas con tiempo libre. Y entonces, lo acepté. Acepté que no iba a tener redención. Que no me iban a aplaudir por ser resiliente. Que no habría cierre con música de fondo ni un reencuentro emotivo con mi padre bajo la lluvia. No. Esta no era esa clase de historia. Era mi historia. Y en mi historia, yo era la mala. La traidora. La que se enamoró del hombre equivocado.
la que confundió refugio con amor, la que arrastró a todos consigo hasta quedarse sola. Pero también era la única que sabía lo que realmente pasó. Lo que no se cuenta en las versiones resumidas. Lo que se omite para que el escándalo sea más jugoso. Christian me cuidó cuando nadie lo hizo. Yo lo amé. O eso creí. Me falló. Me dejó. Pero no fue él quien me rompió. Fue el otro. El que debía estar desde el principio. Mi padre, ese hombre que solo apareció para recordar lo lejos que estaba de ser un refugio. Que prefería tener razón a tener una hija. A veces me preguntan si me arrepiento. No sé qué responder. Me arrepiento de confiar. De insistir. De pedir ayuda a quien me la negó toda la vida. Pero no me arrepiento de haberlo intentado. Porque nadie, jamás, podrá decir que no supliqué por amor. Y sí, fue humillante. Fue degradante. Fue como tragar cristales cada vez que le decía papá sabiendo que él ya no me veía como su hija. Que quizá nunca lo hizo. Pero también fue liberador. Después de esa última discusión, algo dentro de mí se rompió, y no volvió a doler. ¿Sabes qué es lo más extraño? Ahora que pasó el tiempo, a veces reviso nuestras últimas conversaciones. Las leo con ojos distintos. Con menos rabia. Con menos necesidad de tener la razón. Y entendí algo. Mi padre no era cruel porque sí. No era un monstruo. Era un hombre herido. Traicionado. Roto. Tal vez me veía a mí como el último eslabón de una cadena de decisiones que él nunca pudo perdonar. Tal vez yo era su castigo. Y ahora, por fin, me había liberado de él y él de mí. El giro final es este. Hace un mes, recibí una carta. Sin remitente. Dentro solo había una foto. Antigua. Mi madre, mi padre y yo, de bebé, en sus brazos. Y atrás, escrito con una caligrafía que me congeló el alma, decía: no supe cómo sostenerte sin recordar cómo me dejaste caer. Sin firma. Sin fecha. Solo eso. Y supe que era él. Lo miré por horas. No lloré. No lo odié. Solo lo entendí. Ambos fuimos errores en la vida del otro. Y eso, al final, fue nuestro único final. Comentario 1. No es por ser cruel, pero tú arruinaste la vida de tu padre y luego esperabas que él aplaudiera tus decisiones. No puedes destruir puentes durante años y luego sorprenderte cuando no tienes dónde cruzar. Respuesta: ¿y tú sabes lo que es crecer escuchando que tu padre es un monstruo? Yo no destruí puentes, crecí en un campo de minas. Cuando quise cruzar, ya estaban todas explotadas. Solo intenté sobrevivir con lo poco que me dejaron. Comentario 2. Te casaste voluntariamente con el amante de tu madre. Eso no es amor, eso es una forma de venganza emocional contra tu padre. No eres víctima, eres cómplice. Comentario 3. Dejaste a tu padre emocionalmente mutilado durante años, lo reemplazaste por un hombre que él tenía todo el derecho de odiar, y aún así pensabas que merecías apoyo incondicional. Eso es manipulación. Respuesta: ¿manipulación? ¿Buscar ayuda cuando no tienes nada es manipulación? ¿Llorar por la indiferencia de alguien que debía amarte desde siempre es un acto malicioso? Yo no lo cambié. Lo perdí. Como se pierden las cosas que uno nunca supo cuidar porque era solo una niña. Comentario 4. No te faltó amor. Te faltó responsabilidad. Nunca analizaste nada. Simplemente seguiste la narrativa que más te convenía. Tu historia no es trágica, es el resultado de tus propias elecciones. Comentario 5. Tu padre no es un monstruo. Tú lo pintaste así porque era más fácil que aceptar que cometiste errores. Y ahora que enfrentaste las consecuencias, lloras porque nadie te quiere rescatar. Respuesta: nunca pedí que me rescataran. Solo pedí que alguien me viera como algo más que un error. No sé si mi padre fue un monstruo, pero sí sé que nunca quiso entender mi dolor. Y eso también es violencia, solo que más silenciosa. Comentario 6. No entiendo cómo puedes decir que fuiste engañada toda tu vida when you made the most destructive choices entirely sola, siendo adulta. Nadie te obligó a casarte con tu padrastro. Comentario 7. Tu historia tiene un patrón. Cuando te conviene, la gente es familia. Cuando no, son culpables de tu dolor. Esa es la definición de abuso emocional hacia quienes dices amar. Respuesta: ¿sabes lo difícil que es confiar cuando tu infancia fue una guerra constante? No es conveniencia, es confusión. Siempre pensé que si alguien me hacía daño, era porque yo me lo merecía. ¿Eso también es mi culpa? Comentario 8. Abortaste porque te quedaste sola, no porque fuera lo mejor para el niño. Y aún así culpas a todos excepto a ti. Tu padre no mató ese bebé. Tú lo hiciste.